En este video estudiaremos el conjunto de los números complejos y algunas de sus definiciones básicas. Pero para ello empezaremos el conjunto de los números naturales, el cual se define como los números del 1 hasta el infinito. Luego tenemos el conjunto de los números enteros, el cual se define como los números naturales, es decir, del 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el más infinito. Tenemos también el 0 y tenemos los inversos aditivos de cada uno de los números naturales. Luego de los enteros tenemos los números racionales, los cuales tienen dos formas de definición. Un conjunto por comprensión en fracciones, que sería los a sobre b, tales que a y b están en los enteros, es decir, están en z, y b, desde luego, tiene que ser diferente de 0, ya que no podemos dividir entre 0. Además, debemos recordar rápidamente que q se define también como los números con parte decimal, que son periódicos y no periódicos, y los periódicos en mixtos y puros. Ahora, cuando ya tenemos q, que son todas las fracciones y toda la parte decimal, como lo acabamos de mencionar, tenemos los números irracionales, los cuales tienen un comportamiento en el que su parte decimal no es predecible. Ejemplos de estos números podemos tener, por ejemplo, e, pi, incluso raíz de 2. Atención que en este conjunto no los estoy colocando ordenados. Finalmente nosotros tenemos varios resultados importantes con respecto a los irracionales y los racionales. Nosotros sabemos que los irracionales intersectados con los racionales nos dan exactamente vacío, y los irracionales unidos con los racionales nos da el conjunto de los números reales. Bien, el conjunto de los números complejos, el cual denotaremos con una C, se define como sigue. Es el conjunto de los A más BI, tales que A y B están en R e I es exactamente igual a la raíz de menos 1. Entonces hemos definido el conjunto de los números complejos como los números A más BI, tales que A y B están en R e I es raíz de menos 1. Ejemplos de estos números pudiesen ser menos 1 más 3i, pudiesen ser 2 menos 5i. Como son reales, pudiésemos usar fracciones, un séptimo más 3 octavos de i, o pudiésemos utilizar decimales e incluso irracionales, pudiésemos escribir pi más ei. Hay algo importante en estos números. Todos ellos tienen la misma nomenclatura, a más b por i, donde la a exactamente es la parte real y b se le llama parte imaginaria. Los números dentro de este conjunto se pueden sumar, restar, incluso multiplicar o dividir. Vamos a ver básicamente la suma y la multiplicación. Tendríamos entonces, para sumar dos números complejos, procedemos como sigue. Supongamos que queremos sumar menos 1 más 3i con 2 menos 5i. Tendríamos menos 1 más 3i. Queremos sumarlo con 2 menos 5i. Entonces,
Procedemos a sumar la parte real con la parte real. Menos 1 más 2, 1. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. 3 menos 5 menos 2i. Y este sería el resultado de dicha suma. Antes de continuar con la multiplicación, vamos a ver un comportamiento bastante interesante de las potencias de i. En este caso, por ejemplo, supongamos que queremos calcular i a la 1. Y a la 1 sería exactamente i. Y a la 2, o i al cuadrado, sería i por i, que sería exactamente raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Tendríamos que esto es exactamente la raíz de menos 1 por menos 1, que es exactamente la raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Recordemos que el radical se va con la potencia y me quedaría menos 1. Es decir que i cuadrado sería menos 1. Supongamos que queremos calcular i a la 3. Tendríamos entonces que i a la 3 sería i al cuadrado por i. I al cuadrado es menos 1. Por i resultaría entonces menos por más menos y 1 por i, i. Vamos con i a la 4. Tendríamos que esto sería i a la 2 por i a la 2, que sería exactamente menos 1 por menos 1. Y eso daría 1 positivo. Si calculamos i a la 5, vamos a notar un comportamiento bastante interesante. I a la 5 sería i a la 3 por i a la 2. I a la 3 sabemos que es menos i. E i a la 2 es menos 1. Sería menos i por menos 1, que sería menos por menos más i. Es decir, que la potencia 5 empieza a repetir el resultado de i a la 1. Si calculamos i a la 6, va a repetir el resultado de i a la 2. Y así sucesivamente. Haciendo un paréntesis más puntual, ya tenemos que i a la 1 es i al cuadrado menos 1, i a la 3 menos i, e i a la 4, 1. Sabemos también ya que i a la 5 vuelve a repetir i a la 1. I a la 5, vamos a calcularlo. Ahora, para nosotros poder determinar cualquier potencia, i a la 734, debemos tener en cuenta que, como tenemos 4 números diferentes que empiezan a repetirse una vez y otra vez, quiere decir que debemos tener en cuenta el resto de la división entre 4. Porque lo que vamos a hacer es dividir la potencia entre 4 y dependiendo del resto que nos dé, nos determinará entonces el resultado. Cuando toque i a la 1, el resto será 1. Cuando toque i a la 2, el resto será 2. Cuando toque i a la 3, el resto será 3. Y cuando toque i a la 4, el resto será 0. Recordemos que los restos de dividir entre un número, por ejemplo el 4, serían los números desde el 0 hasta el 3, un número menor que el número con el que estoy dividiendo. Sabemos que i a la 5 corresponde exactamente a i. ¿Cómo lo calcularíamos? Diríamos 5 entre 4. Eso estaría a 1, 4 por 1, 4 al 5, 1. Y nos fijaríamos del resto, que sería 1. Corresponde a i. Sabemos que si i a la 5 es i a la 1, i a la 6 es i a la 2, i a la 7 es i a la 3, i a la 8 es i a la 4. Si queremos calcular i a la 8, que ya sabemos que nos va a dar i a la 4, procederemos a dividir 8 entre 4. Esto estaría a 2. 2 por 4, 8, al 8, 0. Que me fijaría en el resto 0. Es decir que i a la 8 es i a la 4.
y a la 8 es igual a 1. Para resolver y a la 734, simplemente diremos 734 entre 4. Bajaría el 7, estaría a 1, 1 por 4, 4, al 7, 3. Bajaría el 3, que estaría a 8, 8 por 4, 32, al 33, 1. Y bajaría el 4, que estaría a 3, 4 por 3, 12, al 14, 2. Como el resto es 2, entonces me fijo en el resto 2. Así que i a la 734 sería menos 1. Por su parte, si quisiéramos multiplicar dos números complejos, por ejemplo, queremos multiplicar menos 1 más 3i por 2 menos 5i, procederíamos aplicando la propiedad distributiva con respecto a la suma que aplicamos en los números reales. Es decir, que al primer factor lo multiplicamos por 2 y luego lo multiplicamos por menos 5i. Así obtendríamos que el resultado sería 2 por menos 1 más 3i menos del signo del segundo factor, menos 5i por menos 1 más 3i. Y volvemos a aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma. El 2 lo multiplicaremos por los dos sumandos y el menos 5i lo multiplicaremos por los dos sumandos. Tendríamos 2 por menos 1, menos 2, más 2 por 3, 6i, menos 5i por menos 1 daría más 5i. Y luego menos 5i por más 3i daría menos 15i cuadrado. Pero sabemos que i cuadrado es menos 1. Así que sería menos 2 más 6i más 5i. I cuadrado es menos 1, así que sería menos por menos más 15. Luego procedemos como en la parte anterior de la suma y sumaremos la parte real con la parte real. Nos quedaría 13 y la parte imaginaria con la parte imaginaria, que sería más 11i. Y nuevamente tenemos un número complejo. Un último detalle que hablaremos sobre los números complejos es que nos permiten resolver ecuaciones que antes no tenían solución. Por ejemplo, consideremos la ecuación que dice x cuadrado más 2 igual a 0. ¿Cómo la resolveríamos normalmente? Pasaríamos el más 2 del otro lado a restar y nos quedaría x cuadrado igual a menos 2. Y luego el 2, que es una potencia, pasaría como radical, que sería x igual a la raíz cuadrada de menos 2. Pero sabemos que la raíz del menos 2 no tiene solución en R. Pero si trabajamos en los complejos, sí tienen solución. Observemos que menos 2 se escribe como la raíz de 2 por menos 1. Y por propiedades de radicación tendríamos que esto sería igual a la raíz de 2 por la raíz de menos 1. Y sabemos que la raíz de menos 1 es i. Por lo tanto, x sería exactamente igual a la raíz de 2 por i. Y sería la solución.